Durante más de un siglo, el mapa del poder global fue trazado por el petróleo y el gas natural. El poder geopolítico fluía directamente de quienes poseían reservas bajo el suelo y controlaban su extracción. Quien dominaba los pozos y los oleoductos dominaba el mundo. Pero hoy, si observamos las imágenes de satélite y los flujos de inversión global, veremos que ese mapa se está borrando rápidamente. Una nueva molécula está reconfigurando las fronteras del poder: el hidrógeno verde. En esta nueva era, la ventaja competitiva ya no reside en lo que se esconde bajo tierra, sino en la eficiencia con la que un país puede capturar la energía del sol y del viento y transformarla en un portador químico. Sabemos que la electricidad solar y eólica es vital y está creciendo a un ritmo sin precedentes, pero tiene un límite. No es suficiente para descarbonizar lo que llamamos la industria pesada. Sectores masivos como el transporte marítimo transoceánico, la aviación comercial y la producción de acero o cemento requieren combustibles de una altísima densidad energética. La electrificación directa, mediante baterías, simplemente no puede proporcionar esa densidad para un buque de carga o un alto horno. Es aquí donde el hidrógeno verde entra en juego como el verdadero combustible líquido de la era renovable. Producido mediante la electrólisis del agua utilizando energía 100% limpia, el hidrógeno no emite CO2 al quemarse. Se espera que para alcanzar las metas de cero emisiones netas en 2050, la demanda mundial de hidrógeno se dispare a unos 150 millones de toneladas anuales para 2030. Sin embargo, la realidad actual es un desafío monumental. Aunque el mundo ya consume casi 100 millones de toneladas de hidrógeno al año, menos del 1% es de bajas emisiones. La inmensa mayoría sigue produciéndose a partir de combustibles fósiles altamente contaminantes. Esta transición de un modelo de extracción a un modelo de conversión industrial está creando una competencia geopolítica de suma cero. Y en este nuevo tablero de ajedrez, los jugadores clave no son los que te imaginas. Las naciones del sur global se están posicionando como los futuros gigantes energéticos. Tomemos el caso de Chile y Australia. A diferencia del modelo petroestatal, estos países no dependen de yacimientos geológicos, sino de sus vastos desiertos y vientos excepcionales. Chile, por ejemplo, ha trazado una estrategia nacional para producir hasta 900.000 toneladas anuales de hidrógeno verde para el año 2035, destinando hasta el 70% de esta producción a la exportación. Su geografía en regiones como Magallanes y Antofagasta le otorga un potencial para alcanzar un costo de producción inferior a los $1,5 por kilogramo para 2030, convirtiéndolo en uno de los productores más baratos del planeta. Al otro lado del mundo, Australia está aprovechando su vasta experiencia histórica en la exportación de gas natural licuado para convertirse en el puerto de exportación de energía limpia para Asia y Europa. De hecho, Australia ya está ejecutando subastas conjuntas millonarias con Alemania, bajo el mecanismo H2 Global, por un valor de 400 millones de euros. Este sistema cubre la brecha entre el costo de producción australiano y lo que los compradores europeos están dispuestos a pagar, garantizando así la viabilidad económica de proyectos masivos que de otro modo serían demasiado arriesgados. Otros países como Brasil o Namibia también están atrayendo miles de millones en inversiones, demostrando que poseer sol y viento ahora equivale a tener pozos de oro invisible. Pero si el sur global tiene los recursos naturales, hay una superpotencia que está dominando la tecnología: China. La estrategia de Pekín es exactamente la misma que utilizó para monopolizar el mercado mundial de los paneles solares y las baterías eléctricas: controlar la manufactura a una escala aplastante. Actualmente, China controla cerca del 60% de la capacidad global de fabricación de electrolizadores, las máquinas que separan el agua en hidrógeno y oxígeno. Al producir de forma masiva y con un fuerte respaldo de empresas estatales, los chinos han logrado que el costo de instalar un electrolizador sea entre un 40% y un 45% más barato en su territorio que en Europa o Estados Unidos. Mientras que en Occidente, instalar un electrolizador puede costar entre $2.000 y $2.600 por kilovatio, en China ese costo se desploma a un rango de entre $600 y $1.200. Proyectos titánicos, como la planta de Envision en Chifeng,
Mongolia Interior, con 500 megavatios de capacidad, ya están operando a una escala que supera a cualquier demostrador actual en Europa. China no solo quiere usar hidrógeno, quiere ser la fábrica del mundo para la era del hidrógeno. Ante este panorama, las potencias tradicionales de Occidente libran una carrera desesperada por no quedarse atrás. La Unión Europea, tras la crisis energética desatada por la invasión a Ucrania, despertó a la dura realidad de su vulnerabilidad energética. Para garantizar su soberanía y no depender de Rusia ni de las inestables importaciones de gas natural, Europa diseñó el plan REPowerEU, fijando la meta colosal de consumir 20 millones de toneladas de hidrógeno limpio para 2030. El problema es que Europa no tiene suficiente espacio ni sol para producirlo todo, por lo que planea importar la mitad de esa cifra. Por su parte, Estados Unidos ha apostado por subsidios masivos a través de su ley de reducción de la inflación, ofreciendo hasta $3 por kilogramo en créditos fiscales a los productores de hidrógeno limpio. Sin embargo, la industria occidental enfrenta burocracia, altos costos de electricidad y regulaciones estrictas que ralentizan los proyectos. Y en medio de este choque de titanes, ¿qué pasará con los actuales dueños del mundo energético? Los petroestados de Oriente Medio se enfrentan a un riesgo geopolítico y existencial inmenso. Naciones como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos saben que deben transformarse o arriesgarse a la obsolescencia económica. Arabia Saudí está construyendo la joya de la corona del hidrógeno verde, el megaproyecto NEOM. Con una inversión de $8.400 millones y un avance de construcción del 90%, esta instalación utilizará 4 gigavatios de energía solar y eólica para producir amoníaco verde a escala global a partir de 2027. No obstante, la inmadurez del mercado del hidrógeno y sus altos costos han llevado a algunos vecinos a dudar. Los Emiratos Árabes Unidos, a través de su gigante renovable Masdar, anunciaron recientemente un retraso en sus ambiciosos objetivos de hidrógeno verde, prefiriendo redirigir temporalmente la energía renovable hacia algo más rentable e inmediato: los centros de datos para la inteligencia artificial. Además, dominar la producción no sirve de nada si no puedes mover el producto. El mayor cuello de botella de esta revolución es la infraestructura de transporte. Mover el hidrógeno es una pesadilla física. Como gas, tiene una densidad energética por volumen bajísima, y licuarlo requiere enfriarlo a temperaturas criogénicas extremas de 253 grados bajo cero, un proceso que consume hasta 1/3 de la energía del propio hidrógeno. Para solucionar el transporte marítimo, la industria ha decidido disfrazar al hidrógeno. ¿Cómo? Convirtiéndolo en amoníaco. Al unir el hidrógeno con nitrógeno, obtenemos un líquido que puede transportarse a solo 33 grados bajo cero, aprovechando la infraestructura portuaria que ya existe para los fertilizantes. Se espera que más del 85% de los proyectos orientados a la exportación utilicen el amoníaco como portador. Pero hay trampa. Al llegar a su destino en Europa o Asia, ese amoníaco debe someterse a un proceso llamado cracking para volver a separar el hidrógeno puro, lo cual consume enormes cantidades de energía y requiere instalaciones tecnológicas que apenas están en fase piloto, como las del puerto de Rotterdam. Si el transporte marítimo es complejo, el terrestre no se queda atrás. Europa está construyendo una red masiva, conocida como la Red Troncal de Hidrógeno, que conectará los futuros centros de suministro con las zonas industriales a través de más de 50.000 kilómetros de gasoductos para 2040. Lo fascinante de esta red es que cerca del 60% al 80% de estas tuberías no serán nuevas, sino viejos gasoductos de gas natural reconvertidos. Reutilizar infraestructura existente cuesta entre un 60% y un 80% menos que construir tuberías desde cero. Dentro de este plan destaca el proyecto HSAOSMed, que incluye el gasoducto Barmar, una tubería submarina de 400 kilómetros que unirá Barcelona con Marsella para enviar el hidrógeno ibérico al corazón de Europa. Sin embargo, los críticos advierten sobre el gigantesco costo de oportunidad. Construir toda esta red de hidrógeno costará entre $80.000 y $100.000 millones.
Algunos analistas se preguntan si no sería más eficiente invertir ese dinero directamente en mejorar la red eléctrica para aprovechar la energía renovable sin tantas conversiones. A esto se suma la geopolítica de los recursos críticos. Escapar de la dependencia del gas y el petróleo no nos libera de las cadenas de suministro. Los electrolizadores de tecnología PEM, esenciales para lidiar con la intermitencia del sol y el viento, dependen críticamente del iridio y el platino, metales raros controlados mayoritariamente por Sudáfrica y Rusia. Los electrolizadores alcalinos, dominados por China, requieren níquel, cuyo procesamiento global también controla Pekín y países como Indonesia. Quien asegure el suministro de estos metales preciosos o innove para no necesitarlos, tendrá la llave maestra de esta industria. Ante estos inmensos desafíos, los analistas proyectan escenarios fascinantes y disruptivos para el futuro energético hacia 2040. Podríamos ver un realineamiento hacia el este, donde el dominio tecnológico de China y la desindustrialización de Europa por los altos costos desplacen el poder global hacia Asia, convirtiendo a Pekín en el gran árbitro del orden mundial. Alternativamente, Europa podría lograr su anhelada independencia, cerrando sus fronteras a competidores y creando un bloque autónomo pero sumamente dependiente del suministro de materias primas africanas. En el peor de los casos, podríamos enfrentarnos a un imperialismo del hidrógeno, donde unas pocas potencias mundiales se reparten los países productores del sur global, utilizando contratos opresivos y poder militar para asegurar el flujo de energía a precios dictados por los compradores. La geopolítica de la energía ha dejado de ser exclusiva de pozos petroleros, oleoductos y jeques. El poder ya no estará bajo tierra, escondido en yacimientos finitos. Ahora estará en el cielo, en las redes de alta tensión, en la innovación química, en el viento y en el sol. El control de la energía del mañana dependerá de la integración. Quien logre fabricar los componentes más baratos, quien asegure las rutas marítimas del amoníaco y quien domine el transporte logístico, dictará los términos del orden internacional del siglo XXI. La transición energética no es solo un tema de salvar el clima, es una batalla darwiniana por la supervivencia económica. La pregunta ya no es si esta revolución ocurrirá, sino quién controlará la llave del grifo en este nuevo orden de cero emisiones. ¿Crees que países como Chile, Marruecos o Australia podrán realmente desplazar a los gigantes petroleros históricos? ¿O serán las viejas potencias quienes vuelvan a dominar el juego? Te leo en los comentarios.